Porque hay gente, y quiero decir esto, que dice, lo de afuera no importa. Pero la Biblia nos enseña que sí importa. La Biblia nos enseña que lo externo es importante porque refleja lo interno. El que creó el cuerpo también creó el alma. Así que el Señor desea pureza exterior como una pureza interior. Debemos de estar vestidos de Dios, de su santidad. O sea, no eres consciente, estás dormido que tu cuerpo es la casa del Espíritu Santo. Y si este cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo, es donde habita lo sagrado, lo de Dios, entonces, ¿cómo va a habitar en un templo que no es de agrado para Dios? Que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Este es tu tiempo, este es el momento de avanzar, crecer y descubrir el propósito que Dios tiene para tu vida. Te invitamos a la gran conferencia juvenil Pressing Tower, 2 días de alabanza, adoración y renovación espiritual. Acompáñanos este 25 y 26 de junio en la iglesia Bethesda South Central, ubicada en el 602 Hills, El Paso, Texas. Contaremos con la participación especial de los conferencistas Shane Burns. He said, last night, guess what happened? I said, I don't know what happened. He said, my wife, he said, she got baptized in Jesus' name, and God filled her with the gift of the Holy Ghost, evidenced by speaking in other tongues. Y Nathaniel White. It's not wrong to sit back in comfort. It's not wrong to reside in convenience. But if you're going to do something dynamic for the kingdom of God, you better pursue it. You better chase after it. You better follow it. Don't let it get out of your sight. Just when you think you're distracted, don't let it get too far out of your mind, because somewhere you're going to have an opportunity to be anointed. Recuerda, Iglesia Bethesda South Central, 602 Hills, El Paso, Texas, 25 y 26 de junio a las 7 de la tarde. No te quedes atrás, no te lo pierdas. Te esperamos. Paz de Cristo, mis hermanos. Un gusto saludar a todos nuestros hermanos por este medio. Hoy quisiera tomar un tiempo para hablar un poco sobre un tema que es de suma importancia. En los últimos servicios aquí localmente hemos estado hablando sobre la santidad, que nosotros miramos que es algo tan importante. La Biblia nos habla en Hebreos donde dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y hoy quiero hablar la santidad en la vestimenta. Y cuando se habla de la verdadera santidad, necesitamos entender que tiene 2 aspectos, el interno y el externo. Esto es el aspecto del corazón y el aspecto de la conducta. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1, nos dice, así que, amados, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne, lo exterior, y del espíritu, lo interior, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es decir, este versículo nos está hablando que van juntos lo interno y lo externo. Uno tiene que ver los motivos, o sea, el interior. Por eso la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Cuando hablamos del Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. El otro, que es el exterior, tiene que ver con nuestras acciones. Si mi interior está sano, entonces mis acciones van a ser sanas. Mi vestimenta va a ser sana, mi hablar va a ser sano. Y nosotros como hijos de Dios, que hemos sido santificados, necesitamos entender que lo interior como lo exterior es importante. Primera de Corintios nos marca esto, mis hermanos. El capítulo 6, el versículo 15 nos dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos, o sea, lo exterior, son miembros de Cristo? ¿Tomará acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Dios me libre, habla el apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pablo nos está diciendo, nos dice, voy a tomar lo que Dios ha santificado y
ensuciarlo con lo vano de este mundo. Es lo que está hablando este versículo aquí en 1 de Corintios. Y él mismo dice, Dios me libre. En la vida, hermanos, nosotros hay cosas que podemos dejar al azar, pero hay cosas que no podemos porque son necesarias, indispensables, y la santidad es algo que Dios demandó. Lo podemos ver en Levítico, lo podemos ver en Primera de Pedro. Y Primera de Tesalonicenses nos dice esto: porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces es importante entender que Dios, en el llamado que nos hace, nos llama a ser santos como Él es santo. Ahora pues, la santificación es internamente y exteriormente. La santidad interna es un estado de pureza que es obra del Espíritu Santo. Y la santidad externa es una vida de justicia, de devoción a los más altos ideales de la palabra de Dios. En otras palabras, tenemos que aprender a someternos no a nuestras ideas, sino a la palabra de Dios. No podemos ser una iglesia idealista que saque cosas nuevas. El Señor ya lo dejó escrito. Y aquí voy a leer en Deuteronomio capítulo 5, versículo 32 y 33. Dice, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. Dice, no os apartéis a derecha ni a izquierda. O sea, hay que andar por el camino correcto. No podemos andar por acá ni por acá. Versículo 33 dice, andar en todo camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Y luego aquí va, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. En otras palabras, mis hermanos, cuando nosotros vivimos en santidad, las cosas empiezan a fluir bien en nuestras vidas. Tenemos largos días y las cosas que Dios, las promesas que Dios ya tiene para nosotros están a nuestra disposición. Santiago nos habla y nos dice, mas ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, o engañándonos a vosotros mismos. Oímos, hermanos, oímos, pero no hacemos lo que oímos y hacemos tantas excusas que nos engañamos a nosotros mismos. Vivimos una vida que nos engañamos a nosotros mismos. Obedecemos, en otras palabras, la palabra de Dios a nuestra manera. Seguimos los rudimientos de este mundo. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, el versículo 1 y 2. Dice, por tanto os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, lo externo, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y el versículo 2 dice, y no nos conformemos a este mundo, mas transformados por la renovación de vuestra mente, lo interno, para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. La santidad interna, mis hermanos, siempre se va a manifestar externamente, manteniendo normas altas de conducta diferentes al mundo, ¿sí? Porque hay gente, y quiero decir esto, que dice, lo de afuera no importa, pero la Biblia nos enseña que sí importa. La Biblia nos enseña que lo externo es importante porque refleja lo interno. El Señor Jesucristo mismo dijo estas palabras cuando hablaba a los fariseos en Lucas el capítulo 11, versículo 40, cuando dice, necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? ¿Por qué Jesús dijo estas palabras? Porque los fariseos se estaban enfocando solamente en la apariencia externa, pero descuidaban la condición de su corazón. Mire, voy a leer Lucas capítulo 11, el versículo 39. Lucas 11, 39. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice,
Pero el Señor les dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Así que el Señor estaba recordando una verdad muy fundamental cuando Él les dijo: el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Estaba diciendo: el que creó el cuerpo también creó el alma. Así que el Señor desea pureza exterior como una pureza interior. Debemos de estar vestidos de Dios, de su santidad. La Biblia nos dice de esta manera, porque muchos hablan y dicen: es que este es mi cuerpo y yo puedo hacer lo que yo quiero. Sí, la Biblia nos dice que somos el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros? Interno, vuestro cuerpo externo que está en vosotros, el Espíritu Santo interno, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro cuerpo. Muchos hermanos piensan que el cuerpo es mío. No, la Biblia dice que el templo, no, este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Sí, en inglés, y lo voy a decir poquito en inglés, dice: are you not conscious? O sea, no eres consciente, estás dormido, que tu cuerpo es la casa del Espíritu Santo. Y si este cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo, es donde habita lo sagrado, lo de Dios, entonces, ¿cómo va a habitar en un templo que no es de agrado para Dios? Mateo, hablando del mismo relato, en el capítulo 23, versículo 26, cuando dice: fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera esté limpio. En otras palabras, en estas amonestaciones que el Señor Jesús estaba dando, la iglesia debe de enfocarse en mantener normas altas de santidad, tanto internas como externas, porque muchos solamente piensan y quieren mirar lo externo, pero lo interno no está bien. Así que la Biblia dice, el Señor Jesús dijo: no somos del mundo, porque si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. San Juan capítulo 15, versículo 19 dice: mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Por eso el mundo, hay una distinción entre nosotros. Cuando nosotros vestimos y hay una santidad interna y externa, el mundo nos va a aborrecer. ¿Por qué? Porque somos diferentes al mundo. Debe de haber una separación. Esto es lo que significa santidad. La santidad, hermanos, la Biblia habla que es un fruto que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, debemos demostrar. Romanos 6:22 lo dice de esta manera: mas ahora, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y por fin la vida eterna. Aquí Romano está hablando, hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. Ya lo decíamos anteriormente. Romano lo dice: tenéis por vuestro fruto la santidad y por fin la vida eterna. La santidad nos va a conllevar a la vida eterna. Es parte de nuestra vida diaria. Hermanos, el árbol demuestra qué clase de fruto es, qué clase de árbol es por su fruto. Mateo lo dice de esta manera en el capítulo 7, versículo 16 al 20, dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también, así todo buen árbol da buen fruto. O sea, lo externo, porque muchos dicen: es que lo interno, lo externo demuestra lo que yo tengo por dentro. ¿Sí? Mas el fruto malo da malos frutos. El árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos.
Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Yo voy a ser conocido en mi estilo de vida. ¿Cómo puedo declarar que soy hijo de Dios cuando no vivo, no me comporto y no me miro como un hijo de Dios? Para el pueblo del Señor Jesucristo, hermanos, la santidad significa ser conforme el carácter de Él mismo, pensar lo que Él piensa, aborrecer lo que Él aborrece, amar lo que Él ama y comportarse como Él se comportaría. La santidad, mis hermanos, afecta la apariencia externa, es la separación del mundo. Esto incluye nuestras manifestaciones externas de la separación para que el mundo, hermanos, pueda fácilmente identificar quién es un verdadero hijo de Dios, quién es un verdadero cristiano. La apariencia y la ropa de una persona, mi hermano, dicen mucho acerca del estilo de vida y sus creencias y sus actitudes. Gente que viene tirada, gente que no se arregla, es gente que vive en rebeldía. Y usted dice, no puede ser. Sí es. Porque es lo que yo estoy, es lo que está diciendo de mí. La apariencia refleja el ser interno, hermano, que yo tengo. Y eso da una reflexión a otros. La apariencia, hermano, impía promueve los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la gloria de la vida. Como hijos de Dios, nosotros debemos de vestir con modestia, tanto hombres y mujeres. La palabra modestia, mis hermanos, significa que debe de haber decencia, especialmente en la ropa externa y en el comportamiento. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque cuando hablamos de modestia queremos solamente imponerlo en lo externo, pero tiene que ver con mi comportamiento, que es lo interno, ¿sí? Nuestra vestimenta, ahora hablando en lo externo, no debe de exhibir o marcar nuestro cuerpo. Debemos de vestir con decencia, con pudor, mis hermanos. Primera de Corintios nos habla esto y nos dice el capítulo 6, versículo 20, dice, porque comprados sois por precio. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Le pertenecemos a Él. Dice, glorificad pues a Dios. Y luego aquí dice, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En otras palabras, mi hermano, nuestra vestimenta, nuestra santidad debe ser tanto externa como interna. No puedo demostrar algo que no soy. La vestimenta del Hijo de Dios, de un cristiano, de un creyente que profesa creer en el Dios santo, en el Dios vivo, la vestimenta debe de demostrar pureza, debe de demostrar modestia, debe de demostrar un testimonio, debe de demostrar una separación del mundo y una reverencia al Dios santo que nosotros servimos. Porque la vestimenta del mundo, la vestimenta que el mundo usa, mis hermanos, la usa para llamar la atención, para provocar sensualidad, para expresar rebeldías, aún para imitar modas pecaminosas que vienen día a día. Pero el Hijo de Dios, el cristiano, debe de vestir para glorificar a Dios. La ropa, hermanos, vuelvo a repetirlo, revela nuestra actitud, la actitud del corazón, la identidad espiritual que hay en mí y a quién debemos agradar. Y el pueblo de Dios siempre ha sido llamado a vivir diferente, separado. La santidad, hermanos, y quiero hacer esto claro, no solamente es la ropa, comienza en el corazón, pero un corazón santo también produce una apariencia santa. Dios siempre ha demandado diferencia entre su pueblo y el mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice esto.
Y no os conforméis a este mundo, mas transformados por la renovación de vuestra mente, lo interno, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Segunda de Corintios nos dice esto en el capítulo 6, versículo 17, el versículo 18 dice: por lo cual salid del medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré padre a vosotros, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, dice: no toquéis lo inmundo. Somos escogidos para vivir una vida santa para Dios, para hacer poder nosotros que Él sea nuestro Padre Celestial. La modestia, mi hermano, es un mandamiento bíblico. Primera de Timoteo, y voy a leerla en dos versiones para entender esto. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 9 dice: asimismo también que las mujeres se adornen con atavío decoroso, con pudor o vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados u oro o perlas o vestidos costosos. La nueva versión me gusta como dice, mis hermanos, porque dice así. Primera de Timoteo 2:9 dice: a su vez, quiero que las mujeres se vistan con modestia. Y luego dice: con respeto hacia los demás y con decencia. En otras palabras, mi vestimenta debe de ser respetuosa donde estoy, al lugar que voy. Hay veces que vamos a la iglesia y parece un desfile de modas. Parece un desfile de modas. No respetamos el lugar que vamos. O hay gente que va a la iglesia y yo digo que el Señor no te va a rechazar, pero Dios no te deja como llegas. Dios te cambia tu corazón, Dios cambia tu mente. A consecuencia va a cambiar tu manera de vestir. Y no respetamos el lugar donde vamos. Yo no estoy diciendo que una corbata, un traje hace un cristiano. No, pero voy con respeto. Si usted iría a la Casa Blanca, mi hermano, usted no lo dejarían entrar si no lleva una ropa modestia, con decencia, que respete el lugar donde va. Timoteo lo está hablando, dice: a su vez quiero que las mujeres se vistan con modestia, con respeto hacia los demás y con decencias. No se adornen con peinados exagerados, ni oro, ni perlas, ni ropa costosa, sino adórnense con buenas acciones. Es lo apropiado para las mujeres que dicen honrar a Dios. El apóstol en este versículo no especifica lo que sería esto, pero menciona cosas que deben excluirse de nosotros. El apóstol habla con cosas que son inconsistentes con el verdadero adorno del cristiano. Y son tres palabras claves que quiero de este versículo de Primera de Timoteo que habla. Primero habla de una y dice decorosa. Usa la palabra decorosa. Esa palabra en definición es apropiada o honorable. Proviene del griego cosmeo, de donde viene la palabra cosmético, que significa arreglar, escuche bien esto, ordenar o adornar adecuadamente. Implica vestirse de manera ordenada y respetable sin provocar caos o llamar la atención indebida. Está hablando decorosa, vístase bien, que usted no sobresalga. Hay hermanos, hermanas, no solamente hermanas, hermanos que visten de una manera que llaman la atención. Y después usa otra palabra, pudor o vergüenza. ¿Qué significa vergüenza? Eso es llamado a la prudencia y a la decencia. El objetivo de la palabra pudor es que la ropa cubra el cuerpo con respeto. No algo ajustado, no algo que demuestre mi cuerpo, evitando los extremos de la sensualidad y la ostentación. Y luego usa la palabra modestia, que habla de dominio propio. Y no estoy hablando, quiero aclarar esto, no estoy hablando solamente a mujeres.
Estoy hablando a hombres de la misma manera. Porque la modestia habla de un dominio propio. Es una virtud del corazón que se refleja en la humildad, el respeto y la decencia. No se trata solo de la apariencia externa, sino de una actitud, de una vida que busca honrar a Dios antes que llamar la atención o buscar la aprobación del mundo. Es que esto es lo que el mundo viste hoy. No, yo no busco agradar al mundo. Yo busco agradar al Señor Jesucristo. Y con esto digo, el Señor no está en contra, hermanos, de que vistamos bien. Por eso está hablando de decorosa, algo apropiado, honrable. Sí, lo que Él está en contra y lo que está hablando este versículo es que Él está en contra de la vanidad, de la provocación y la sensualidad. Primera de Tesalonicenses nos marca esto en el capítulo 4, el versículo 3 y 4. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y lo dice, que abstengáis de fornicación. Ahí andamos fornicando nuestro cuerpo, enseñando en nuestra vestimenta. Dice, que cada uno de vosotros, dice, sepa tener su vaso, este vaso, porque somos vasos de honra o deshonra. Y Tesalonicenses lo dice, el apóstol Pablo dice, cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia. Y luego dice, ¿cómo? Como los gentiles que no conocen a Dios. Ya conocemos a Dios. Si hemos sido lavados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, tenemos un conocimiento de Dios, un conocimiento bíblico. Así que la vestimenta en la mujer y el hombre, hermanos, no debe de buscar exhibir el cuerpo, no debe de buscar atraer miradas carnales, no copia estilos mundanos indecentes. Como cristianos nosotros, hermanos, debemos de preguntarnos, ¿mi vestimenta glorifica a Dios? ¿Soy tropiezo para otros? ¿Represento a Cristo correctamente? Nuestro cuerpo, hermanos, ya lo decía anteriormente, hace unos minutos, es el templo del Espíritu Santo. No es cualquier espíritu, es el Espíritu Santo. Cuando entendemos que somos templo de Dios, vamos a cuidar cómo hablamos, vamos a cuidar cómo vivimos y también cómo nos representamos. No solamente dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, donde la gente no nos vea, donde los cristianos no nos están viendo, ¿sí? La ropa, mi hermano, la vestimenta de un cristiano no debe profanar o dañar o ensuciar el templo del Espíritu de Dios. Muchos hoy, en este tiempo, queremos santidad en la iglesia, pero con apariencia de mundo. Eso es imposible. Dios quiere una transformación completa. Queremos ser una iglesia santa o adorar a un Dios santo con una apariencia mundana, ¿sí? Debe de haber una distinción entre el hombre y la mujer en su vestimenta. Voy a repetir esto. Debe de haber una distinción entre el hombre y la mujer en su vestimenta. Deuteronomio capítulo 22, el versículo 5 lo marca de esta manera y dice, no vestirá a la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Aquí está hablando a los dos, tanto a la mujer como al hombre. Y luego dice, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que hace esto. Estos versículos, hermano, el libro de Deuteronomio contiene los últimos discursos que Moisés estaba dando al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Quiero volver a repetir eso. Moisés estaba dando los últimos discursos, las últimas indicaciones al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. ¿Sí? El Señor estaba usando a Moisés, estaba formando una nación santa y separada de las costumbres de los pueblos paganos que los rodeaban. Recuerda, ellos habían salido de Egipto.
De la misma manera, en este tiempo, el Señor está queriendo que nosotros vivamos una vida santa para poder entrar a la tierra prometida, para poder llegar al cielo. Sin santidad, sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. En el Antiguo Testamento, hermanos, algunas religiones paganas incluían prácticas donde hombres y mujeres intercambiaban vestimentas durante rituales de idolatría, que también existían estas prácticas relacionadas con la inmoralidad sexual y la confusión de los roles establecidos por Dios. Moisés estaba dando estas explicaciones por las religiones paganas y las prácticas donde los hombres y mujeres intercambiaban. Esto está sucediendo en este tiempo. Donde en este tiempo también. Por eso este mandamiento no está aislado, hermano, sino forma parte de una serie de leyes que estaban destinadas para preservar el orden moral, familiar y religioso del pueblo de Dios. Así que la expresión que Moisés da, o de Deuteronomio, hablamos en Deuteronomio, traje de hombre, se traduce de la palabra hebrea Keli Geber, que Keli significa vestimenta, utensilio, equipo o pertenencia, y Geber, que se refiere a un hombre fuerte o varón. La frase estaba indicando a algo que pertenecía o identificaba al hombre. Cuando Moisés estaba hablando, dice, no vestirá la mujer traje de hombre, estaba diciendo esto: la mujer no debe de vestir algo que identifique o pertenezca a un hombre. O sea, hoy en este tiempo, los pantalones. La segunda parte habla de un hombre que no debe ponerse una prenda igual, que caracterice a una mujer. La idea central de este versículo era que una persona no adoptara deliberadamente la apariencia distintiva del sexo opuesto. ¿Sí? Para entender este versículo, necesitamos regresar un poco al principio. Génesis capítulo 1, versículo 27, el Señor dio esta declaración cuando dijo, y creó Dios al hombre a su imagen. Y luego dijo, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La Biblia o el Señor, cuando hizo la creación, representa la diferencia entre el hombre y la mujer como parte del diseño divino. Así que no es simplemente, quiero aclarar esto, no es simplemente una costumbre cultural, porque queremos decir y agarrar de Deuteronomio y decir, es que eso era algo cultural, pastor. No, el diseño lo hizo el Señor desde un principio, cuando Él dijo, varón y hembra los creó. Moisés simplemente estaba haciendo un complemento o esta distinción en Deuteronomio capítulo 22 versículo 5, cuando estaba haciendo la distinción entre la vestimenta del hombre, algo que distinguiera al hombre y algo que distinguiera a la mujer. Por eso el Señor en este mismo versículo lo llamó abominación. La palabra hebrea que quiere decir toeva o ova, abominación. Y se usa para describir prácticas que son especialmente ofensivas a Dios porque contradicen su orden moral. En este texto se entiende, mis hermanos, que Dios está condenando el intento deliberado de borrar o confundir la diferencia entre hombre y mujer establecidas en la creación. Dios lo dejó claramente en la vestimenta. Y la vestimenta para muchos hijos o para muchos hijos de Dios o para muchos creyentes forma parte del testimonio externo de una vida dedicada a Dios. Lo interno, vuelvo a repetir, lo interno me va a distinguir con lo externo. ¿Cómo está por dentro mi corazón? Si yo estoy viviendo en rebeldía en contra de la palabra de Dios. Así que el principio bíblico es mantener, mis hermanos, una
clara distinción entre el hombre y la mujer. ¿Sí? Y vuelvo a decir, no es algo cultural. Porque en tiempos bíblicos los hombres usaban túnicas de hombres y que había una distinción entre lo que las túnicas que las mujeres usaban. Y Deuteronomio nos enseña este principio. Dios desea que se represente la distinción entre hombre y mujer que Él mismo estableció en la creación. Desde una perspectiva histórica y teológica, mis hermanos, el énfasis principal de Deuteronomio capítulo 22, versículos 5, es la perseveración del orden creado por Dios, la santidad del pueblo y una identidad masculina y femenina claramente distinguible. Y para entender esto, hermanos, nosotros cuando hablamos de la santidad externa o vestimenta e interna, nosotros tenemos que entender que somos embajadores de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20 nos dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Un embajador es una persona de alto rango. O sea, no somos cualquier seres creados. Somos embajadores en nombre de Cristo, representando a Cristo. Y si Cristo dijo, sed santos porque yo soy santo, yo como embajador tengo que representar a Cristo. Como hablo, como actúo y como me visto. No puedo andar todo tirado, no puedo andar como yo represento a Cristo. Nuestra apariencia debe reflejar reverencia, pureza, dignidad y testimonio cristiano. Yo debo de reflejar esto. La vestimenta, hermanos, puede abrir puertas para testificar o para cerrar corazones, para yo poder testificarle a alguien o para que alguien me diga, este no es cristiano. Es importante lo interior y lo exterior, porque yo puedo vestir bien, pero hablar muy mal. Puedo accionar mal. Puedo no tener el amor que Cristo nos requiere tener el uno al otro. Hermano, hacer distinción entre hermanos y hermanas. La santidad exterior debe nacer de una santidad interior. La santidad no es un legalismo, mis hermanos. La santidad no se trata de reglas. Es un mandamiento establecido por Dios desde el principio. En el libro de Levítico lo podemos ver. Dios... Y entender esto, que Dios primero va a cambiar el corazón, después va a cambiar nuestra conducta. Es una consecuencia el uno del otro. No puede tener el uno si el otro. Proverbios 23, capítulo 7, lo dice de esta manera cuando dice, porque cuál es el hombre en su pensamiento, en su alma, tal es él. Hermano, quiero decir esto. Una persona puede usar ropa correcta y tener un corazón impuro. Porque también es cierto que un corazón transformado producirá obediencia. La santidad, la verdadera santidad, nace del amor que nosotros le tenemos a nuestro Dios Santo. Nace de que yo deseo agradarle a Él y no al mundo, no a nadie. Yo vivo, yo hablo, yo me conduzco para agradar a Dios. Mi conducta es para agradar a Dios. Y la verdadera santidad, hermanos, trae un temor de Dios. La santidad es la vestimenta. En la vestimenta, mi hermano, no es una carga. Es una expresión de amor y obediencia a Dios. Quiero terminar con esto y decir, nosotros no vestimos santos para ser salvos. Nosotros vestimos santos porque pertenecemos a un Dios santo. Si yo digo que soy hijo del Dios santo, tengo que representar a ese Dios santo en mi conducta, en mi hablar, en mi vestimenta, en mi caminar con Dios, en mi búsqueda con Dios. Porque Dios
viene por una iglesia santa y pura, sin mancha y arruga. Sin paz y sin santidad, nadie verá del Señor. La santidad, hermanos, tiene que ver con nosotros llegar a estar en el cielo en una eternidad con Él. El Señor está buscando una iglesia limpia, una iglesia apartada, una iglesia reverente, una iglesia llena de su Espíritu Santo. La santidad, mis hermanos, no solo se predica, también se refleja. Un corazón rendido al Señor Jesucristo siempre va a mostrar evidencia externa de una vida apartada para Él. Dios les bendiga, mis hermanos, y recuerde, buscando el rostro de Dios siempre. Que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Este es tu tiempo, este es el momento de avanzar, crecer y descubrir el propósito que Dios tiene para tu vida. Te invitamos a la gran conferencia juvenil Pressing Tower, 2 días de alabanza, adoración y renovación espiritual. Acompáñanos este 25 y 26 de junio en la iglesia Bethesda South Central, ubicada en el 602 Hills, El Paso, Texas. Contaremos con la participación especial de los conferencistas Shane Burns. He said, last night, guess what happened? I said, I don't know what happened. He said, my wife, he said she got baptized in Jesus' name, and God filled her with the gift of the Holy Ghost, evidenced by speaking in other tongues. Y Nathaniel White. It's not wrong to sit back in comfort. It's not wrong to reside in convenience. But if you're going to do something dynamic for the kingdom of God, you better pursue it. You better chase after it. You better follow it. Don't let it get out of your sight. Just when you think you're distracted, don't let it get too far out of your mind, because somewhere you're going to have an opportunity to be anointed. Recuerda, Iglesia Bethesda South Central, 602 Hills, El Paso, Texas, 25 y 26 de junio a las 7 de la tarde. No te quedes atrás, no te lo pierdas. Te esperamos.